Amigos, muy buenos días. Les saludo desde la ciudad de Berrien Springs, bueno, el pueblo de Berrien Springs. Un saludo a todos los miembros de la Iglesia Adventista Hispana de Berrien Springs y a todos aquellos amigos que nos visitan de diferentes partes del mundo. Es un placer saludarles y deseo que el Señor esté con cada uno de ustedes. Estamos empezando en este momento el estudio de la escuela sabática. Y tenemos tres invitados que nos acompañan y que será un placer realmente tener con nosotros. Quiero presentarles a cada uno de ellos. El primero es el pastor Richard Medina. Él es un estudiante de doctorado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y también en el área del Antiguo Testamento, y también les trabaja como pastor y colabora con la Iglesia Adventista en Israel, en Jerusalén. Bienvenido, Richard. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Thank you. Gracias. Y también está con nosotros Daniel Bosquet. Ustedes lo conocen, es una persona muy conocida en los medios sociales. Una de las razones es por sus videos de La Verdad en 2 minutos y la otra es por sus sermones. Yo lo escuché en línea a través de la escuela de la Semana de Oración en Montemorelos y se ha convertido en un orador muy apreciado por nuestra familia. Y Daniel, nos sentimos muy contentos que estés con nosotros. Él es el rector del campus adventista en Sagunto, en España. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Félix, por la invitación. Un privilegio compartir este ratito desde España, a pesar de los tiempos de pandemia, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, también está con nosotros el pastor, doctor Elías Brasil de Sousa. Él es el director del Biblical Research Institute, el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Acción General. Él es brasileño, él es un gran amigo y me siento muy contento de que él esté con nosotros. Bienvenido, Elías. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Bueno, como ustedes pueden ver, este va a ser un momento muy especial. Antes de que empecemos con las preguntas, yo quiero decirles un poco en cuanto a algunas cosas que vamos a hacer durante esta clase de escuela sabática. Vamos a dividir nuestra clase de escuela sabática, va a durar una hora, pero vamos a dividirla en 3 secciones. En la primera parte vamos a tener algunas preguntas que luego voy a hacer a los ponentes, pero cuando vayamos a unos 20 minutos, vamos a ir a un juego bíblico. Yo voy a compartir mi pantalla en este momento y ustedes pueden ver en la pantalla una imagen, ¿verdad?, de un código QR, un código QR. Esa imagen los va a llevar a un juego. Si ustedes copian esa imagen, los va a llevar a un juego, inscríbanse en el juego, pongan su nombre, porque vamos a hacer algunas preguntas. No son preguntas difíciles, son preguntas acerca de la Biblia que nos gustaría que todos los miembros de la escuela sabática participen en él. Va a ser muy divertido. Y después voy a poner otra imagen porque vamos a tener otro juego con preguntas también de la escuela sabática para la segunda parte de nuestra lección. También quiero comentarles que durante la escuela sabática, ustedes nos están viendo por Facebook, si ustedes hacen una pregunta en la sección de comentarios, nuestro hermano Arturo Maxwell, él va a estar viendo sus comentarios y él junto con los maestros de escuela sabática de la Iglesia Hispana de Berrien Springs van a ir seleccionando algunos comentarios y haciendo algunas preguntas. Me van a enviar algunas preguntas que ustedes hagan para hacerle a los ponentes. Estas preguntas se van a hacer al final de nuestro programa, alrededor del minuto 40 al 60. Así que básicamente eso es lo que vamos a hacer durante esta hora de estudio de la escuela sabática y deseamos que sea una bendición para todos. Pero queremos iniciar antes que nada con un momento de oración para pedir que Dios nos acompañe y que sea un beneficio para todos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias por el precioso regalo que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias también por el regalo de la Biblia que nos habla acerca de Cristo Jesús. Al abrirla en esta mañana y al estudiarla, queremos pedirte, Padre Celestial, que esta hora de estudio pueda ser una gran bendición para todos aquellos que nos escuchan. Permite que tu palabra pueda salir ánimo, pueda salir conocimiento, pueda salir lo que necesitamos para fortalecer nuestra fe y para prepararnos para tu segunda venida. Gracias por estar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, bienvenidos una vez más y quiero empezar este momento de estudio con una pregunta a Daniel. Daniel es un especialista en el Nuevo Testamento y la lección de escuela sabática habla acerca de la forma en que Jesús y los apóstoles hablaban o consideraban que la Biblia tenía. Y yo quiero preguntarle a Daniel, en Mateo capítulo 4, encontramos la historia de Jesús en el desierto siendo tentado por Satanás. ¿Podrías contarnos un poco más acerca del enfrentamiento entre Jesús y Satanás en el desierto y el rol que la Biblia tuvo en ese enfrentamiento? Por ejemplo, algunas preguntas que vienen a mi mente es, ¿por qué usó Jesús los pasajes de Deuteronomio 8:3, Deuteronomio 4:7, Deuteronomio 6:13 para contestarle a Satanás? ¿Y cómo es diferente el uso de la Biblia que hace Jesús y el uso que hace de la Biblia que Satanás hace de la Biblia? ¿Qué piensas en cuanto a esto, Daniel? Bien, me parece fascinante el pasaje en sí y la forma en la que se integra en el estudio, ¿no?, de la escuela sabática el valor y la naturaleza de la Biblia. A mí algo que me llama mucho la atención cuando se analiza este pasaje es que tenemos que ponernos en contexto, ¿no? Y entonces, si pensamos y si somos conscientes de que Jesús era Dios, Jesús es Dios, el creador, lo vemos en ocasiones en el Evangelio actuando desde esa dimensión directa, ¿no? Por ejemplo, cuando increpa al viento y al mar en Marcos 4, calla, enmudece, y el viento amaina, la tormenta se calma y la gente incluso se sorprende, ¿no? ¿Quién es este que es capaz de hacer esto, ¿no? Que el viento y el mar le obedecen? O cuando lo van a prender, ¿verdad? Y Jesús se adelanta y dice, yo soy. Me encanta cómo Elena White describe en ese yo soy, todo el mundo cayó a tierra, un ángel pasó por delante, es como que se le escapa un poco de divinidad. O cuando hizo milagros como resurrección, ¿no? En el caso de la hija de Jairo, esa frase, esa expresión, Talita Cumi, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro. Lo que quiero decir es que en ocasiones Jesús habla, se trasciende su divinidad a lo que está diciendo cuando él tiene una interacción con alguien. Ahora, lo interesante es que en este momento que se enfrenta a Satanás, de alguna forma, no habla por sí mismo. Jesús podría haberle dicho directamente a Satanás, no me tientes, lárgate de aquí, no tienes ni idea, no sabes lo que dices, te ordeno que te calles. O sea, podría haber establecido un diálogo con Satanás, pero no lo hace. De alguna forma, y vamos a verlo como Jesús se cita a sí mismo, pero desde Deuteronomio. Y a mí es lo que, en primer lugar, me llama la atención del pasaje. O sea, pudiendo hablar en primera persona como Dios en un debate dialéctico con Satanás, no entra en eso y prefiere usar las herramientas que están a nuestra disposición. Así que Jesús se cita a sí mismo y utiliza el pasaje de Deuteronomio, los pasajes, ¿no?, que ahora podremos analizar. Algo muy interesante también que me ha llamado, quiero deciros que he disfrutado preparando este tema, la escuela sabática, algo que me llama mucho la atención es que Satanás comienza la primera tentación con una frase peculiar, si eres hijo de Dios, para empezar, ¿no? Y esto lo hemos estudiado otras veces, de alguna forma pone en duda la identidad de Jesús, pero hay algo más que pone en tela de juicio, y es la palabra de Dios. Claro. Es decir, 40 días antes, unos versículos arriba, ¿qué había ocurrido? Dice el deseo de todas las gentes que Satanás estuvo presente en el bautismo de Jesús. En ese momento termina el bautismo, se escucha Dios Padre habla, siempre había hablado por su Hijo, pero en este caso habla el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que eso todavía en los oídos, de alguna forma, es eso lo que pone en duda Satanás. Le dice, ¿en serio eres el Hijo de Dios? ¿En serio? Demuéstralo. Y es muy interesante porque ese aspecto de Satanás de dudar, fijaos, lo que duda es la palabra de Dios. Pone en duda, en este caso la palabra hablada de Dios, la pone en duda. Y es el mismo patrón que utiliza Satanás con Eva. Así que Dios os ha dicho, y entonces ya vemos también esa parte de tergiversación, no solo cita a Dios o lo pone en tela de juicio, sino que lo tergiversa. Y de alguna forma creo que eso nos trae a nosotros también esta realidad de que se pone en tela de juicio la palabra de Dios. Satanás sigue usando la misma estrategia, la palabra hablada o la palabra escrita,
Y Jesús, en su defensa, se sometió únicamente a la palabra de Dios. El hecho de por Daniel, qué... Sí. Sí, te interrumpo un momentito porque me parece que tú has hecho un punto muy importante, ¿no? Que las tentaciones que Satanás nos hace, si nosotros las resumimos a su última esencia, finalmente todas las tentaciones son una tentación a dudar de algo que Dios ha dicho de su palabra. Muy bien, y es cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a entrar en el camino equivocado, cuando nos desviamos. Y es lo que pasó con Israel. Dios les ha dicho que los iba a llevar a la tierra de Canaán. Ellos dudaron de la palabra de Dios, decidieron regresar y ahí viene el problema. Perfecto, ¿eh? Justamente cuando hay una duda, y el patrón que nos presenta Jesús, lo que luego veremos es ante la duda, palabra de Dios. Y pudiendo enzarzarse en una lucha, no lo hace. Claro. Respecto al por qué los versículos de Deuteronomio, esto es muy bonito también, y ha llamado la atención a muchos comentaristas. Jesús usó mucho el Antiguo Testamento en los Evangelios, aparecen citados pues, por lo menos 60 veces el Antiguo Testamento en total, Éxodo, Isaías, los libros justamente que más citas son Deuteronomio y Salmos, ¿no? Deuteronomio 10, Salmos unas 11 veces. Y lo curioso es que algunos comentan, sobre todo en el Evangelio de Mateo, que Jesús estaba identificando con Israel. Es muy interesante cómo, de forma especial, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús reviviendo la historia de su pueblo. Israel viene de Egipto, Jesús viene de Egipto. Jesús es declarado hijo de Dios en el bautismo. Igual que Israel pasa 70 años, ¿verdad? 40 años, Jesús pasa 40 días en el desierto. Y de alguna forma Mateo se esfuerza en presentar a Jesús como ese cumplimiento tipológico del pueblo de Israel, esa nueva creación, esa nueva comunidad en torno a su persona. Y es muy bonito que justo en ese contexto Jesús utiliza Deuteronomio, ¿verdad? Que es esa segunda ley, situándose en el espacio y en el tiempo en la misma situación en la que estaba Israel. Y esto es lo fascinante. Cuando analizamos el contexto de las citas de Jesús, de Deuteronomio, y lo podemos ver ahora brevemente, es un momento histórico en el que ese contexto es muy apropiado para responderle a Satanás. Por ejemplo, la primera tentación: si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan, ¿no? Y la respuesta de Jesús, escrito está, cita de Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es muy interesante porque Satanás lo que le propone a Jesús de alguna forma es replicar el milagro del maná. ¿Por qué no haces maná de nuevo? ¿Por qué no conviertes esto en pan? Y en ese contexto de que Satanás le tienta con hacer maná, Jesús responde con la respuesta que él mismo da al pueblo en Deuteronomio 8:3. El texto completo, el contexto es cuando dices: Jehová te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De alguna forma Jesús le recuerda a Satanás que la lección no era esa. La lección que Israel no aprendió de alguna forma es la dependencia del hombre a la palabra de Dios, y Jesús la cumple esos 40 días de ayuno. Después de 40 días de ayuno es capaz de decir: ¿sabes qué? No se trata de esto, se trata de la palabra de Dios. Excelente. Brevemente, si vemos la segunda tentación: échate abajo, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá. Bueno, es como que Satanás se apunta al juego, enseguida dice: sí, así que estás usando el texto, muy bien, pues yo también. Y Satanás empieza a usar el texto bíblico, en este caso usa un versículo de Salmos, ¿verdad? Y entonces lo que dice es, escrito está, Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios, y utiliza la cita de Deuteronomio 6:16, de la misma forma no tentéis a Jehová como lo hicisteis en Masá. De alguna forma el pueblo había tentado a Dios pidiéndole agua, quejándose, y Jesús le dice: mira, en el mismo contexto te respondo lo mismo. La lección que tenía que aprender era no pedir una protección milagrosa, de alguna forma, que es lo que Satanás le pide a Jesús. Y en tercer caso, ¿no? En la tercera tentación, cuando le tienta, ¿no? Con adorarle y con acabar con todo un camino alternativo, en este caso Jesús sí le da una orden y me resulta fascinante: vete, Satanás. Pero incluso en ese contexto, la orden directa la apuntala con otro texto.
¿Por qué? Porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás. Quiero enfatizar esto. Jesús podía haber dicho, vete, Satanás, porque te lo ordeno yo, y punto. Pero prefiere citarse a sí mismo usando las herramientas que nosotros también podemos usar. En todo este contexto llama mucho la atención cómo Satanás, cuando de alguna forma empieza a usar la Biblia, y esto es algo muy importante para nosotros, Jesús también es capaz de usar la Biblia. Jesús sabe la Biblia mejor que nosotros. Así es. Y si titulamos esto la exégesis de Satanás, ¿no? Es muy curioso cómo él cita el Salmo 91, pero se queda con una parte sin decir, ¿no? Y aquí podríamos ver también un patrón que podríamos analizar, ¿no? Pero cuando Satanás cita la Biblia, la usa fuera de contexto, la usa de forma parcial y la usa para aplicar lo que él quiere decir. Y justamente el Salmo 91 se ha usado en muchas ocasiones, ¿no? De forma malinterpretada. No nos habla de una protección sobrenatural siempre a todo ser humano, porque estamos viendo que creyentes y no creyentes sufren. Pero me quedo simplemente, y termino ya, me quedo con las implicaciones de este pasaje que me ha parecido fascinante. Las implicaciones para nosotros. Jesús cita la Biblia de memoria. A Jesús le surge la Biblia como un resorte. Jesús vive la Biblia, la tiene integrada y cuando se enfrenta es el combate de los siglos. El combate de los siglos entre Cristo y Satanás y se juega en torno a la Biblia. Y los dos combaten con textos bíblicos. Y allí Jesús no usa ningún otro argumento, ninguna otra arma, ninguna otra herramienta que la que nosotros podemos usar. El texto bíblico. Y ahí se convierte en nuestro mayor ejemplo. Escrito está, y punto. Y no hay otro argumento ante el mismísimo Satanás. Daniel, qué fascinante lo que tú has compartido con nosotros, porque es algo que nosotros podemos hacer. Si nosotros guardamos la Biblia en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a tener los argumentos que nadie podrá contradecir, Satanás especialmente, ¿no? Elías, quiero hacerte una pregunta ahora. Nosotros crecimos, muchos de nosotros crecimos con historias de la Biblia o historias que nos contaban cuando éramos niños. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, algunos leyeron historias del tío Arturo o el Uncle Arthur Bedtime Stories. Estas historias tienen una moraleja al final, una lección que nuestros padres sacaban para aplicar a nuestras vidas. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Es la Biblia semejante a un libro de historias del cual nosotros sacamos moralejas para aprender a vivir? El problema de las moralejas es que es el lector quien define las moralejas. Es decir, las moralejas dependen de la habilidad del lector para discernir la lección que la historia nos da. La pregunta que te quiero hacer, Elías, ¿es la Biblia un libro de historias de la que sacamos moralejas? ¿En qué sentido es diferente? Gracias, muy buena pregunta. Yo pienso que me gustaría contestar la pregunta en dos partes. En primer lugar, yo quiero solo mencionar que, por supuesto, una de las funciones de la Biblia es ser estudiada para ser un estándar de nuestra vida, para que haya una aplicación a nuestra vida personal. Entonces, en este sentido, hay lecciones que podemos sacar de las historias, de las narrativas bíblicas que tienen una relevancia inmediata en nuestra vida, que pueden ser aplicadas y personas diferentes, por supuesto, pueden aplicar de manera diferente. Ese es un aspecto, es una dimensión de la Escritura. Pero habiendo dicho eso, nunca debemos olvidar que por su propia naturaleza, la Biblia es un libro histórico. La Biblia está, como así decir, envasada, fundamentada en la historia. Si la Biblia es sacada de la historia, la Biblia pierde su poder, porque la Biblia se presenta a nosotros como un informe histórico y factual, por así decir, fáctico, del trato de Dios con la humanidad, desde la creación hasta la caída, la redención y la restauración. Las Escrituras cuentan la historia del plan de la salvación. Las Escrituras explican los orígenes del mundo que tiene sus problemas,
¿Por qué que el mundo tiene el mal? ¿Cuál es la solución para el problema del mal? Todo esto está en las Escrituras. Si uno interpreta, entiende las Escrituras como un mito, como una fábula, entonces la Escritura pierde su poder de autoridad y de transformación de nuestra vida. Por ejemplo, si la creación del mundo es un mito, es una fábula, ¿por qué tenemos que guardar el sábado en el séptimo día de la semana, que es un memorial de la creación? Si la caída del hombre en el mal, en Génesis 3, es solo una fábula, solo un mito, ¿por qué deberíamos preocuparnos con el pecado? ¿Por qué Dios enviaría a su Hijo para proporcionarnos la salvación? Y si estas cosas no son verdad, no hay cómo tener la esperanza de la vida eterna, de la nueva Jerusalén, del cielo, de la resurrección. Yo pienso que los apóstoles Pablo y Pedro, ellos van al corazón de esta pregunta, de esta cuestión. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Primero de los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Por tanto, para el apóstol Pablo, la historicidad de la resurrección era fundamental para la validez del mensaje. Y el apóstol Pedro también dice en su segunda epístola, el capítulo 1, versículo 16, que nosotros no estamos siguiendo fábulas inventadas por hombres. Por tanto, para los apóstoles y por supuesto para Jesús también, y este es uno de los aspectos importantes de la lección de esta semana, la historicidad de la Biblia, de los eventos de la Biblia, de la creación, del éxodo, de la resurrección, de toda la historia de Israel, es fundamental para la legitimidad y para la autoridad de todas las promesas de la Biblia. Por tanto, para nosotros, la Biblia tiene sí aplicaciones personales y tenemos que hacerlas. Es parte de nuestra experiencia espiritual con Dios. Pero jamás debemos de nos olvidar que la Biblia es un libro histórico que presenta promesas reales de lo que Dios ha hecho y que Él está haciendo y va a hacer por nosotros. Excelente, muchas gracias, Elías. Maravilloso, realmente nosotros tenemos conocimiento de lo que pasó en la historia. En las historias, para una moraleja, si la historia es verdad o no, no importa. Pero en el asunto de la Biblia, la verdad de la historia es esencial para el funcionamiento de la Biblia como una fuente de verdad y de esperanza para nosotros. Excelente. Y bueno, he dejado la última pregunta de esta sección para Richard Medina. Es una pregunta muy interesante que a mí me hicieron la semana pasada y decidí dedicar un resumen, un momento de esta lección para hacerlo. Y la pregunta es la siguiente. Uno de los momentos más fascinantes en la historia de Cristo Jesús es cuando Jesús va caminando a Emaús con los dos discípulos que no saben que Él está con ellos, ¿verdad? Y allí Jesús les habla de las Escrituras y les muestra cómo desde Moisés, por todos los profetas, en todos los escritos, hablan acerca de Él, que era necesario que el Hijo del Hombre muriera, resucitase, etc. Una cosa que yo quiero ver en el futuro es ¿qué les dijo Jesús exactamente? Pero la pregunta que tengo para Richard es un poquito diferente. Y la pregunta es la siguiente. Nosotros sabemos que hay Biblias que tienen libros que se llaman deuterocanónicos o libros apócrifos. Es decir, las Biblias católicas tienen algunos libros más en el Antiguo Testamento que lo que las Biblias protestantes tienen. La pregunta que yo te quiero hacer, Richard, es la siguiente. ¿Tú crees que la Biblia de Jesús, porque todos estos libros habían sido escritos ya para el momento de Jesús, ¿tú crees que la Biblia de Jesús tenía los libros apócrifos? ¿Y qué razones tienes tú para tu opinión, para tu argumento? Gracias. Gracias, es una excelente pregunta. Yo quiero compartir aquí unas diapositivas para que todos puedan seguirme en mi respuesta.
Bueno, como todos sabemos, apócrifo significa oculto, escondido. Y los judíos del tiempo de Jesús, a estos libros, llamados apócrifos, hoy los llamaban libros exteriores, es decir, libros que se encontraban fuera de la colección autorizada para la lectura. Y es interesante que tenemos dos citas extrabíblicas del primer siglo que nos dicen de que estos libros no eran permitidos para la lectura o tenían problemas. Por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador judío, fariseo, que no era cristiano, él escribió, por esto entre nosotros no hay multitud de libros que discrepan y disienten entre sí, sino solamente 22 libros, 39 según el Conteo Protestante, que abarcan la historia de todo el tiempo y que con razón se consideran divinos. De entre ellos 5 son de Moisés. Los profetas que sucedieron a Moisés reunieron en 13 libros lo que aconteció en su época. Los 4 restantes ofrecen himnos en alabanza de Dios y preceptos utilísimos a los hombres. Además de desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, el siglo I de la era cristiana, todos los sucesos se han puesto por escrito, es decir, en los libros apócrifos, pero no tienen autoridad como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas, ¿no? Aquí vemos que claramente para él los libros apócrifos tienen un valor netamente histórico y no divinos. Hay un rabino que es muy significativo para el judaísmo, para lo que es la formación del Talmud y toda la literatura rabínica. Él escribió lo siguiente también: el que dice que no hay resurrección de los muertos, que la Torá no proviene del cielo, es un hereje. Rabbi Akiva dice. También el que lee los libros exteriores, es decir, apócrifos, es un hereje, ¿no? Y este es un rabino del primer siglo, ¿no? Que nació en el año 37. Entonces, claramente, la Biblia de Jesús y de los judíos fariseos de su tiempo no incluía los libros apócrifos. Ahora, la siguiente pregunta: ¿por qué los libros apócrifos no están incluidos en nuestras Biblias protestantes? Richard, déjame interrumpir un momentito porque hay algo muy interesante que tú dijiste. Sí. Flavio Josefo habla de 22 libros, ¿verdad? El Conteo Protestante tiene 39 libros, pero tenemos razones muy específicas para entender que los 22 libros de Josefo son los mismos 39 libros de Conteo Protestante, ¿cierto? Cierto. Porque, por ejemplo, el libro de Esdras y Nehemías en nuestra Biblia son 2, pero en la Biblia de Josefo es 1, ¿verdad? Sí. Están combinados en un solo libro. Y me parece que lo mismo pasa con otros libros de la Biblia. Sí, probablemente los profetas menores. Los profetas menores son 2 en nuestras Biblias, pero en la Biblia hebrea es un solo libro. Exactamente. ¿Verdad? Y lo mismo pasa con Esther y con Jueces y otros libros que son combinados en un solo libro. Exactamente. Sí, entonces, cuando estamos hablando de 22 libros, aquí estamos hablando de los 39 libros del protestante. Exactamente, exactamente. No, o sea, es interesante que a esta altura del tiempo, en el primer siglo, ya estaba aceptada esa colección que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta es: ¿por qué los libros apócrifos no están incluidos en las Biblias protestantes? ¿No? Simplemente porque nuestras Biblias protestantes son traducciones directas de esa Biblia hebrea del Antiguo Testamento existente, digamos, circulando en los días de Jesús. Ahora, eso nos lleva a otra siguiente pregunta. ¿Cuáles son las razones de la ausencia de los libros apócrifos en la Biblia hebrea del Antiguo Testamento? ¿Por qué no fueron incluidos si existían en los días de Jesús y muchos años antes? Hay 3 razones que quisiera mostrar para todos ustedes. La primera es que la era de revelación divina a través de profetas había llegado a su fin antes de que estos textos apócrifos fuesen escritos. Y encontramos en Josefo, específicamente en Josefo, que él presenta esta razón, ¿no? Si nosotros leemos la cita que está allí en la pantalla, dice que desde Artajerjes hasta los días de él, los libros apócrifos servían de alguna manera como un testigo histórico, pero no tienen autoridad. ¿Por qué no tienen autoridad? Y está subrayado en negritas, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas. Este era el criterio. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Que
la era de la revelación divina a través de profetas para el antiguo Israel empezó con Moisés y terminó con el profeta Malaquías a fines del siglo V a.C. Durante este periodo, Dios reveló e inspiró los escritos que formarían parte de la colección que llamamos hoy Antiguo Testamento. Estos libros fueron escritos por profetas bajo la dirección del Espíritu Santo. Incluso se dice que los hechos históricos de los reyes de Israel, en la misma Biblia, no fueron escritos por un historiador o un aficionado por la historia, sino por profetas mismos. Como está allí en el libro de Crónicas, los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, ¿no? Y es interesante que en el Talmud se hace una conexión, se dice de que la conexión directa con Dios fue cortada y todos los asuntos religiosos fueron encargados a los rabinos. Ellos decían que no hay más profecía, ni Urim, ni Tumim, ni ninguna cosa que pueda conectarse con Dios. Y esta cita se sabe que viene aproximadamente del siglo III o siglo II antes de Cristo. Es decir, que para los judíos ya dos siglos o 3 siglos antes de Jesús, la revelación por medio de profetas y por ende incluir más libros en esta colección sagrada era una posibilidad no aceptable. Y entonces sabemos pues que los escritos que fueron elaborados años después del fin de esta era de revelación divina no fueron considerados sagrados o divinamente inspirados, porque Dios no revelaba más su palabra al antiguo Israel, ¿no? Ahora, la segunda razón por la cual los libros apócrifos no fueron incluidos en el canon, en la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, es porque no poseen autoridad independiente o autónoma. Es decir, ellos dependen de la autoridad de los libros existentes, la Torá, los profetas o los escritos. Por ejemplo, tenemos en el prólogo del libro apócrifo de Eclesiástico, está escrito que cosas maravillosas, numerosas, nos han sido dadas a través de ¿qué? La Torá, los profetas y los escritos. Por esta razón es necesario alabar a Israel por la educación y la sabiduría. Vemos que este libro apócrifo reconoce ya la autoridad digamos, del Antiguo Testamento llamado Torá, profetas y escritos, y depende de esta autoridad para legitimar e interpretar lo que el autor quiere hacer con su comunidad. Y la tercera razón, Félix, por las cuales los libros apócrifos no fueron incluidos, es porque contienen falsas doctrinas que contradicen las enseñanzas pues, del Antiguo Testamento en general. Por ejemplo, encontramos allí la intercesión y oración por los muertos, en el libro de Segunda de Macabeos. Ahí tienen la cita en la pantalla. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, prohibidos por la ley de los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de sus pecados. ¿Ve? Entonces aquí vemos claramente la intercesión y oración por los muertos. Y otro ejemplo para terminar es el uso de magia para combatir el espíritu malo, ¿no? Que se encuentra pues allí también en la pantalla, en el libro de Tobías. El joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿qué remedios son el corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer atormentados por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, podemos decir de que los libros apócrifos eran considerados netamente libros históricos o libros de circulación para sabiduría y para devoción en algunos casos, pero no tenían esa investidura de autoridad divina que los libros del Antiguo Testamento. Richard, muchas gracias. Muy buena respuesta. En resumen, para el tiempo de Jesús ya se habían escrito los libros apócrifos, sin embargo, no eran considerados como autoritarios, no eran considerados como inspirados ni por Jesús no los cita, Josefo no los considera, Rabí Akiva no los considera. En los libros de los más muertos también, tú tenías también esa información en algún otro lugar de no tienen la misma autoridad. Entonces, los libros apócrifos realmente son incluidos dentro de la Biblia
hasta el Concilio de Trento, por allá por el año 1500, ¿verdad? Pero no son, en el tiempo de Jesús, nunca fueron considerados inspirados por el pueblo de Dios o por su iglesia. Muy bien, vamos a ir a un corte. Lo que vamos a hacer es que yo quiero que ustedes vayan a esta imagen que voy a poner aquí en la pantalla, porque vamos a tener un pequeño juego en los próximos minutos, y en este juego vamos a hablar de, va a ser aquí está. Vayan al link que está aquí y vamos a hacer entonces este juego. En unos 4 minutos estaremos de regreso para contestar preguntas que ustedes nos han hecho a través de Facebook. Así que les invito para que pongan este juego y empiecen a contestar las preguntas que están ahí. Nos vemos en 4 minutos. ¿Podrías ponernos las preguntas para que la gente vea más o menos las preguntas? Gracias, Sammy. Ahora ponemos los jugadores otra vez. Muy bien, quiero darles muchas gracias a todos porque participaron en este juego. Son preguntas interesantes acerca de la Biblia y bueno, es impresionante. Casi todos tuvieron una puntuación perfecta, así que quiero felicitarles a todos por un trabajo muy bien hecho. Muy bien, ahora quiero hacer algunas preguntas que han venido de nuestra, que viene de nuestra iglesia. Y las preguntas son las siguientes. Voy a hacer una pregunta que es muy importante y se la voy a hacer Elías Brasil de Sousa y después quizás Richard y Daniel pueden
también comentar. Pero la pregunta es la siguiente. La pregunta es, hay quienes piensan que es la iglesia que decidió alrededor del siglo IV, V, qué libros deberían de ser incluidos en el canon. En otras palabras, la pregunta es, ¿quién y con qué autoridad terminó el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento? Quiere decir esto, que si la iglesia es un libro, si la Biblia es un producido bajo la autoridad de la iglesia, y si la Biblia que nosotros usamos fue producido bajo la autoridad de la iglesia, en este caso la iglesia católica en el siglo IV y V después de Cristo, ¿no deberíamos estar nosotros también en cierta medida bajo esa autoridad? ¿Cuál es la respuesta que tenemos a esta pregunta, Elías? Gracias por la pregunta. Antes de contestar, déjeme solamente sumarizar de una manera muy simple 3 posiciones con respecto al canon. Cuando hablamos de canon, estamos hablando de la colección de libros inspirados de la Biblia. Este es el significado de la palabra canon. Pero hay 3 visiones principales del canon. Una es la visión básicamente católico-romana, que es la visión de que la iglesia produce el canon, tiene la autoridad para elegir los libros que deben ser aceptados y que deben ser rechazados a través de los concilios. Y en esta visión, la Biblia tiene una autoridad muy similar a de la tradición, o la tradición está muy similar en la Biblia, porque las dos son productos de la iglesia, y la iglesia está por arriba de la Biblia. Esta es una visión popular en la iglesia católica. La otra visión que es muy parecida es la visión secular del canon, o la visión liberal, que algunos dicen, es la visión de que el canon fue establecido por razones ideológicas, políticas, por la comunidad cristiana. Entonces, por razones varias, ellos aceptaron algunos libros y rechazaron otros. Y esta es una visión muy común entre eruditos, teólogos liberales. Pero la visión que nosotros como adventistas aceptamos es la visión que está implícita en la Biblia misma. Es la visión de la Biblia con respecto a sí misma, que es la visión bíblica, la visión intrínseca del canon. Según esta visión, el canon no fue impuesto a la iglesia por la comunidad, pero por los libros bíblicos mismos, que por razón de su autoridad constituyeron el canon, y la iglesia tuvo la función solamente de reconocer una autoridad que los libros ya poseían. ¿Cómo podemos argumentar en esta línea? En primer lugar, hay que entender que la Biblia del inicio al fin reivindica para sí misma autoridad inspirada. La Biblia fue inspirada por Dios. El segundo libro, carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, 15 a 17, es el texto fundamental para este concepto, donde el apóstol dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. En griego original dice fue soplada por Dios. Esto da a la escritura una autoridad intrínseca para sus libros y para la Biblia como un todo. Y el otro punto es que también es una reivindicación de la escritura, es que la escritura vino por la iniciativa de Dios. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 1, 19 a 21. La escritura no vino por una iniciativa de los hombres, pero por una decisión de Dios mismo. Y a lo largo de las escrituras, de Génesis a Apocalipsis, nosotros vemos Dios hablando con los profetas, Dios hablando con seres humanos, inspirándoles a escribir. Así la escritura viene de la autoridad de Dios. ¿Por qué la iglesia no puede ser la autoridad arriba de la escritura? Porque la iglesia no es la autoridad que produjo la escritura, pero la iglesia fue producida por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios que ha traído el mundo a la existencia. La palabra de Dios ha traído la iglesia, la comunidad de creyentes a la existencia por medio del Espíritu Santo.
Y nos vemos una ilustración de esto, esta realidad en el pacto del Sinaí. Allí Dios formó la comunidad de Israel. Les dio 10 palabras, así le dice la Biblia, los 10 mandamientos. Allí se formó la Biblia como la comunidad de Israel como un producto de Dios, de su palabra. ¿Por qué la comunidad, como dicen los seculares liberales, no puede ser la autoridad final del canon? Porque la comunidad es pecadora. La comunidad está afectada por el pecado. Entonces no podría tener la autoridad para establecer el canon. Si el canon es establecido y decidido por la comunidad, entonces la Biblia queda sin la autoridad final para determinar lo que debo hacer, lo que debo creer en mi vida. Y amigos, hay un punto entonces que es fundamental. Cuando uno habla del canon, del conjunto de libros inspirados, hay que tener en mente que la canonicidad de la Biblia tiene su raíz, su fundamento final en la inspiración y la autoridad que podría decir intrínseca de los libros bíblicos. El papel de la iglesia no fue determinar la autoridad de los libros, pero fue reconocer los libros que ya eran inspirados desde su origen. Entonces, cuando nosotros creemos en la Biblia y tomamos la Biblia en nuestras manos, nosotros no estamos lidando con un libro humano, pero con un libro que por supuesto fue comunicado a nosotros por medios humanos, por palabras humanas, por seres humanos, está registrado en papel o en medio digital, pero el contenido de este libro es divino porque tiene su origen en la inspiración. Y la colección de libros que tenemos hoy en la Biblia no es algo arbitrario, impuesto por la iglesia o por una comunidad, pero algo que fue dirigido por Dios desde el momento mismo en que los profetas y los autores bíblicos escribieron la palabra de Dios. Por esta razón, podemos tomar este libro en nuestras manos, es decir, esto es la palabra de Dios. Muchas gracias, Elías. Es muy interesante lo que tú dices, porque es cierto, yo me pongo a pensar, si la iglesia tuviera la autoridad para establecer la Biblia, es muy interesante que muchas veces la iglesia, el pueblo de Dios, rechazó los mensajes que Dios le envió. ¿Verdad? Tenemos el caso de Elías, el pueblo de Dios, la iglesia en aquel tiempo, rechaza a Elías por un tiempo. Lo mismo pasa con Jesús. Jesús viene a su pueblo con un mensaje de Dios y su pueblo, ¿verdad? Por lo menos los dirigentes, no todo el pueblo, pero los dirigentes rechazan a Jesús. Entonces, si la iglesia fuera la autoridad para establecer la Biblia, no hubieran entrado una gran cantidad de libros que están allí. Porque de paso, la mayoría de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, está apuntando los pecados del pueblo. Claro. Si el pueblo fuera a decidir, jamás ciertos libros estarían allí. Fíjate que yo me puse a pensar, Elías, en una ilustración de cómo puedo ilustrar eso, y me encontré con este libro. Es un libro aquí viejito que tengo que se llama El poder medicinal de las plantas, ¿verdad? Ahora, el doctor que hizo esto, no sé quién lo hizo, yo imagino que es un doctor, una persona que sabe de plantas. Cuando él escogió qué plantas poner aquí, no convirtió a las plantas en plantas medicinales, ¿verdad? Las plantas siempre han sido medicinales. El autor lo único que hace es reconocer y explicar que esas plantas son ¿qué? Medicinales. Medicinales, claro. Pero esas plantas siempre han sido medicinales, ¿verdad? Ahora, la Biblia, cuando son incluidas o reconocidas por el pueblo de Dios como parte del canon, no son entonces convertidas en autoritarias o en inspiradas. Siempre han sido inspiradas. Lo que el pueblo hace es reconocer lo que siempre ha sido un hecho. Es decir, cuando de repente Jeremías se levanta y le dice al pueblo de Dios, la palabra de Dios vino a mí diciendo, en ese momento es autoritario, es inspirado porque Dios está hablando a través de él. Es muy, muy interesante. Muchas gracias, Elías. Bien, tenemos unos cuantos minutos para terminar el estudio de la lección. Hay otras preguntas
que no vamos a poder contestar aquí. Yo voy a meter después al Facebook y voy a contestar rápidamente muchas de estas preguntas, pero yo no sé si ustedes quieran comentar algo más que quisieran comentar que no hemos comentado en la lección, Daniel o Richard, de esta semana. Sí, Daniel. Quita el mute de tu... Ahora, sí. Sí. Muy brevemente. Lo de cumplir, ¿no? Cuando Jesús dice, no he venido a abrogar, sino a cumplir, hay un debate respecto a qué se refiere Jesús con ese cumplimiento. Y muy brevemente hay dos argumentos básicos. El primero es justamente el término que utiliza de cumplir, del verbo pleró, ¿verdad? Es llevar a su plenitud, implica completar, implica darle su verdadero sentido, en términos como Pablo, ¿no? Romanos 13:30, el cumplimiento de la ley es el amor. Así que hay algo muy interesante, y es que para Mateo Jesús es el cumplimiento de todo. Y esto es muy importante porque llegó a casi fracturar la iglesia en el siglo I. Mateo escribe para un pueblo eminentemente judío, sobre todo, ¿verdad? Y para ellos fue una crisis tremenda. ¿Esto qué es? ¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? Si de repente Jesús era el Mesías, ¿por qué ha muerto? Entonces es muy interesante cómo Mateo se esfuerza en todo el Evangelio, es el que más utiliza las llamadas citas de cumplimiento, ¿no? Para decir, de alguna forma, tranquilos, es que esto estaba predicho, es que esto tenía que ocurrir, es que lo que ha ocurrido es el Mesías, y esto inaugura una nueva realidad. Y en ese sentido es muy interesante cómo Jesús mismo es el que responde mejor a su argumento. Antes hablábamos que Jesús cita Deuteronomio, le encanta ese libro, se sitúa en un momento histórico especial, y es curioso también cómo, igual que el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo, llega al Sinaí, recibe la ley, Jesús, después de ser bautizado, se sube al monte de nuevo y reformula la ley, ¿no? En el Sermón del Monte. Y simplemente por terminar, en ese Sermón del Monte Jesús demuestra a qué se refiere con el cumplir la ley, no solo en términos del antitipo de todo lo que se había predicho de él, sino que él se convierte en la realidad. Nadie más podía decir yo voy a cumplir, nadie más podía decirlo, sino que además Jesús profundiza el significado de la ley. Oísteis que fue dicho, y lo dijo él, oísteis que fue dicho. Bueno, pues ahora os lo explico mejor porque no lo habéis entendido. No se trata de no matar, se trata de amar tanto que ni se te ocurra insultar. Entonces es precioso como Jesús cumple de una forma maravillosa en el sentido de darle el sentido que el pueblo no había captado a la ley. No te oímos. Sí, ahora sí. Lo interesante es que tú has tratado un tema muy interesante porque ese verbo pleró, como tú dices, verbo griego, puede significar varias cosas. Y una, como tú dijiste, es que llena a la ley de significado. Es decir, nosotros conocemos el significado de la ley aquí, Jesús vino y ¡pum! Ahora conocemos hasta acá, ¿no? Por ejemplo, el Antiguo Testamento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice, bueno, eso es cierto, pero realmente tienes que amar a otros como yo os he amado. Ahora el significado de la ley va abajo, ¿no es cierto? Profundo, lleno. Y el otro detalle es que también la llena de significado la cumple porque nadie más la ha cumplido. Uh-huh. La ley es algo que Dios nos dio, pero nadie la ha cumplido a su perfección. Y cuando Jesús se para en esa tierra y empieza a vivir, por fin la ley cumple el propósito que siempre tuvo de decir cuál es la vida perfecta, la vida de Jesús. Es interesante, ese pasaje es emocionante. Yo no sé si Elías o Richard quieran mencionar algo más en los últimos 2-3 minutos que tenemos. Elías. I was going to let Richard speak. Yo iba a dejar a Richard hablar porque él no habló mucho. Pero, yo quiero una palabra. Yo estoy muy contento con los estudios de la lección, porque lo que necesitamos en el día en que estamos viviendo es una norma absoluta de verdad. Porque vivimos en un mundo tan relativista que nadie sabe lo que es cierto, lo que es malo, lo que es bueno, lo que es errado. Y esta lección va a nos ayudar. Va a nos ayudar mucho a fijar nuestro senso de autoridad, de orientación de la vida en las Escrituras. Es lo que necesitamos. Así es, gracias Elías. Richard, ¿querías decir algo más? Sí, tal vez mencionar el hecho de que hay opiniones que dicen de que
la idea teológica es más importante que la historicidad de los eventos, los personajes bíblicos, ¿no? Ahora, esta es una opinión que complace tanto a los creyentes en la Biblia como a los críticos de la Biblia, pero su implicación es muy seria, es muy grave, porque la Biblia se torna en una ficción de la realidad y que podemos tomar lecciones solo morales de relatos ficticios. Esa opinión también pone en duda la misma existencia de Dios. Y si los relatos y personajes bíblicos no son históricos, Dios también puede ser una ficción. Y sabemos pues que sin lugar a dudas que cuando leemos los Nuevos Testamentos, Jesús y sus discípulos creían que la creación, el diluvio, Adán, Moisés, Abraham y David eran personajes históricos, ¿no? Que existieron históricamente. Entonces, si pensamos más para atrás, la gente del antiguo Israel o inclusive los babilonios que crearon poemas o historias de la creación, ellos se creían esas historias, ¿no? Como algo verídico, ¿no? Y esas cuestiones que surgen hoy, esas preguntas modernas de que no, eso no fue así o que fueron creaciones simplemente y que nadie se los creía, están muy lejos de la realidad histórica de esos textos. Gracias, Richard. En cierta manera es como, no sé, ustedes saben, no sé cómo se llama ese juego, Jenga, o no sé cómo se llama, donde vas poniendo pedazos de madera en una torre grande, ¿no? Y entonces la historicidad de la Biblia, del Génesis, del Éxodo, todo eso, es como que está en la base, ¿verdad? Si tú quitas esa base, ¿qué pasa con toda la torre del construcción de lo que la Biblia dice? Se viene abajo, ¿verdad? Así que es muy importante. Elías, quería decir algo. Un punto, yo pienso que cuando hablamos de la autoridad de la Escritura, de la historicidad de la Biblia, Dios no exige de nosotros una fe ciega, porque Dios nos ha dado evidencias en los estudios de la historia, de la arqueología, que la Biblia es factual. Estos estudios no comprueban la autoridad de la Biblia, que es otra cosa, y no legitiman la Biblia, porque si hay una norma externa para legitimar la Biblia, entonces la Biblia pierde su autoridad. Pero las investigaciones arqueológicas, todo lo que se ha hallado, toda la literatura antigua, de una manera corrobora la historicidad de las Escrituras, que nos ayuda a entenderla y ahí a confiar aún más en las Escrituras. Aunque últimamente tenemos que creer por la fe en la autoridad que la Biblia misma dice, pero la arqueología también nos ayuda a tener esta convicción de lo que Dios habló. Las piedras hoy están hablando, las descubiertas arqueológicas están atestando que es confiable lo que está en la Biblia. Mientras tú estabas hablando, me acordé de este libro sobre la confiabilidad del Antiguo Testamento, puros estudios arqueológicos que hablan acerca de la confiabilidad histórica del Antiguo Testamento, ¿no? Muy, muy interesante. Amigos, muchas gracias, Richard, Elías, Daniel. Su presencia y su contribución ha sido muy, muy apreciada, muy útil, y creo que ha sido una bendición. Yo quiero despedirme de nuestro auditorio solamente poniendo en la pantalla esta información. Si alguno de ustedes quiere tener un estudio de la Biblia en línea para sus hijos, para sus amigos, yo les invito para que ustedes vayan a este sitio. Ustedes ven ahí un código QR y en este código ustedes pueden encontrar el sitio. Tienen ahí el código MI 304, es un libro, es un estudio bíblico gratis y va a ser una bendición para todos. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, que pasen un muy feliz sábado.